Hola amigos, soy Carlos Canseco en esta nueva serie que se llama Hoy es tu gran día, invitados, en la cual estamos teniendo a aquellos que nos acompañan en nuestro programa de radio Hoy es tu gran día, que se transmite por EWTN, Radio Católica Mundial, y que queremos tener este espacio de mayor intimidad para poder vernos cara a cara, para poder acercarnos con aquellos que nos escuchan a través del YouTube y poder ir abriendo este espacio testimonial y también de encuentro y de aprendizaje y de compartir juntos. Le doy las gracias el día de hoy a nuestro amigo Martín Zavala, que vive en Phoenix, Arizona, que tiene pues ya muchos años como misionero defendiendo la fe católica y bueno, creo que es padre de familia, esposo y con el reto de llevar adelante la misión que Dios le ha dado. Bienvenido, Martín, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano, por invitarme. Es un placer y un gusto compartir por este medio con todos los hermanos y hermanas que ven este programa. Pues para empezar, primero nos puedes recordar la página de internet donde está toda la formación que tú das en esta área de apologética, que creo que es algo muy importante porque pues, existe en este tiempo una gran confusión y tanta información de un lado y de otro, y el poder tener alguna fuente fidedigna y católica que nos ayude a ir discerniendo y caminando en el proceso de formación, creo que es muy importante. ¿Nos puedes dar la página? Sí, claro que sí, hermano. La página es fácil de grabar, defiendetufe.com. Bien fácil, defiendetufe.com. Y tal como lo dices, es precisamente de eso, proveer recursos, libros de apologética para dar razones de nuestra fe. Ahí mismo está en otra sección la Escuela de Apologética Online, DASAM, que también es parte de nuestro apostolado, y diferentes recursos para que el católico esté firme y fuerte en su identidad cristiana que hemos recibido desde hace 2000 años. Qué bueno. Gracias, Martín, por acompañarnos y también por darnos esta oportunidad de compartir la parte personal, la parte de la experiencia y del testimonio, porque eh, m- muchas veces estamos con alguien que es una persona pública y católica y también pues tiene su historia, tiene sus luchas, tiene sus oportunidades y el poder sentirnos cercanos nos ayuda a descubrir que todos estamos en este camino y también nos ayuda a fortalecernos. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo empieza este caminar en la parte de la vida? Me compartías que al principio, pues, naciste católico, te bautizaste, pero te fuiste en un camino hacia el ateísmo. ¿Cómo es que surge esto en tu vida, no? Sí, primero me gustaría, y normalmente lo hago mucho cuando nos invitan, de hacer un Ujú. resumen, como yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Ándale, Y no, dicen que cortito, breve. exacto, exacto. Primero me gusta siempre dar la versión breve, ahorrativa, unos segundos. Nací en la Iglesia Católica y crecí en la Iglesia Católica, pero me alejé mucho de Dios de joven. Y a los 19 años dejé de creer en Dios y me hice ateo. Duré 2 años sin creer en Dios. En ese tiempo llegan los testigos de Jehová a mi casa, me empiezan a dar estudio, los acepto y me voy con los testigos de Jehová. Poco tiempo después, no pasa mucho tiempo, llega un católico muy fuerte en su fe, que conocía de Dios, de la Biblia y de la iglesia. Me ayuda y regreso a la iglesia católica. Cuando regreso a la iglesia católica, todo fue rapidísimo. Un año después, dejo la escuela, dejo el trabajo, entro como misionero laico a tiempo completo y desde allá hasta el día de hoy son 36 años a tiempo completo sirviendo en esta bendita iglesia católica. Mira, Esa es wow. la versión de estilo Monterrey. Resumido. Atrás de la línea, por favor, que estoy trabajando. Sí, sí, sí. No, 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 Exactamente no. así. No, creo que esto, por un lado, ayuda para poder tener una visión general,
pero por otro lado, creo que es el mismo reto que vivieron tus papás, y que vive cualquier papá o mamá católica el día de hoy. ¿Cómo es que vas alejándote de la fe? ¿Cuál es ese camino de, por decir, de salida, si es que ha habido fe? Porque, digo, en mi caso también, mi familia era católica, me bautizaron y también tuve un caminar en donde mi familia no vivía fuertemente su fe ni era profundamente religiosa y creo que eh, en muchos casos sucede. ¿Cuál ha sido el tuyo? Sí, en el caso mío, fui bautizado, como lo dices, confirmado. Mi familia no era católica tan practicante, pero sí había elementos de prácticas diferentes que me ayudó a que me llevaran a hacer la primera comunión, por ejemplo. Después Mm, de la primera comunión, el asistir a misa, eso sí era algo. De hecho, una de las cosas que nunca olvido en mi proceso de irme alejando de Dios es que en la medida que yo iba creciendo de la adolescencia a la juventud, empecé a retirarme de Dios, pero fue muy visible, porque iba a misa, pero al llegar a los 15, 16 años, 17, empiezo a sentarme en las bancas de atrás. Paso un poquito más de tiempo, me alejo de Dios internamente y me siento más atrás. 17, 18 años, me voy alejando más de Dios internamente y físicamente me siento incluso en las últimas bancas de atrás. Me alejo más de Dios y ya no me siento en las bancas, me quedo en la puerta parado. Me alejo más de Dios y ya no entro ni a la puerta, me quedo afuera. Fue bien visible. Incluso lo que nunca olvido es que, como mi papá me decía, yo trataba de obedecerlo, ve a misa, entonces ya el último momento, antes de ser ateo, ya prácticamente no creo nada, pero por obedecer, voy a misa, no me quedo afuera. Lo que hice, no sé si un año, cuando menos, fue llegar a la iglesia a la hora de la misa y una hora me la pasaba alrededor del templo, en las calles, dando vueltas para hacer tiempo a que se acabara la misa. Y así yo llegaba a mi casa y le decía, ya fui a misa. Yo empezaba a ver que salía mucha gente y dije, yo creo que ya se acabó. Y yo llegaba y les decía a mis papás, ya fui a misa. Porque No, sí, y es lo que nos pasa a muchos, es el cumplimiento. sí, Cumplo y miento. sí. Porque, Y yo muy porque bien lo hacía, sobre todo el mentir, porque ya decía, yo simplemente ya fui. Pero ya llegó el momento donde dije, no, ya ni vueltas voy a dar, ya, Dios no existe. Y cuando sacas a Dios, normalmente lo que le pasa a muchos y me pasó a mí, sacamos al Dios verdadero, pero metemos a otro Dios. El ser humano prácticamente no puede vivir sin una razón fuerte que lo mueva, que lo sostenga. Entonces empezamos a inventarnos dioses falsos, o el sexo, o el trabajo, o el dinero, o el deporte, o el estudio. Te agarras de algo, no puedes estar naufragando en el mar sin agarrarte de lo que haya. Si dejaste al Dios verdadero como yo, entonces metí a dos cosas yo, a la ciencia y al trabajo. Esos fueron mis años de ateo. Me tuve que agarrar de algo. ¿Y qué hacía Martín Zavala a los 19 años? Estudiar a morir y trabajar a morir. Exagerado. Eran mis dioses así. Por supuesto, en mi vida, en ese alejarme de Dios, mi familia, mis familiares, amigos, no sabían, porque la otra cosa que uno hace es disfrazarse. No sabían que uno está hueco, vacío, que te falta algo. No, uno se pone una máscara, como si te pusieras la máscara de un luchador o la máscara de un artista. Y toda la gente piensa que estás más o menos bien. ujú. Tú por dentro estás bien hueco, pero la gente piensa que eres feliz, que estás bien. Tanto así lo hice mi Dios, el estudio, que y en las Monterrey la preparatoria era normalmente de 2 años o 3 cuando era una carrera técnica. Yo había terminado ya la carrera técnica, 3 años, bien mal, malísimo, muchas materias reprobadas, no entendía prácticamente nada, ya no iba a clases, pero cuando me hago ateo y me hago radical y meto al Dios estudio, entonces yo dije, voy a hacer otra vez la preparatoria. Yo la hice 2 veces. Y la segunda vez Wow. que entré, me volví a escribir, ya de grande, y decían raro, ya 3 años después de lo normal, me veían raro, pero cambió todo, es bien raro. El Martín, que no aprendía nada, que no estudiaba nada, al hacerse el Dios falso, lo pones de verdad como tu Dios, y entonces todas las calificaciones fueron como el APLA, 100, 100, 100, 100, 100, segundo semestre, 100, 100, 100, 100. Todo era mi Dios, era estudiar, estudiar y trabajar. Ujú. Pero Sí, trabajar. pero fíjate que esto que dices, veo algunos detalles que quisiera preguntarte. Ajá. Primero, ¿cuántas veces fue tu papá contigo a misa? Yo creo que mi papá fue muchas veces a misa hasta, ¿qué sería? 13, 14, 15 años. Fue bastantes Ujú, veces. Había prácticas religiosas.
Después Ujú. iba ocasionalmente, por supuesto, también, y muchos detalles que no olvido, por ejemplo, las famosas visitas de los 7 templos, eso nunca lo voy a olvidar, en Ujú. Cuaresma detalles que se hacían, nunca olvido que mi papá siempre era músico, siempre antes de salir a la música o a trabajar, siempre, siempre se persinaba enfrente de la imagen de Santa Cecilia. No, y fíjate que esto que dices, creo que fue lo que te ayudó a que fuera saliendo progresivamente, porque si no hubiera habido esa presencia de tu papá, no hubieras ido de banca en banca hacia atrás, hubieras salido desde la primera vez. Sí, Pero definitivamente. pero ahí, fíjate, yo recuerdo un amigo que me decía: "En la etapa de la adolescencia, el camino es más difícil porque, pensamos, pues, que ya cumplimos, ¿no? Ya hicieron la primera comunión o ya hicieron la confirmación, pero el proceso de acompañamiento tiene que ver con todas estas dudas de fe, con esas dudas existenciales de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí. Y creo que en el momento en el que tú le encontraste una respuesta que para ti fue una respuesta que le dio Ujú. sentido a tu vida, aunque al principio haya sido un Dios falso, pues fue algo que te motivó, que te movió, que te llevó a hacer estos cambios, a ponerte a estudiar y hacer todo eso, pero al mismo tiempo creo que es parte normal del proceso, porque a veces no nos damos cuenta que lo que recibimos de manera inconsciente cuando somos niños va a dar su fruto, pero tiene que haber un camino, tiene que haber un proceso y no es instantáneo. Y a veces como papás pensamos, ya hice, ya lo logré, ya tiene esta edad, ahora él está solo y él lo va a lograr. Pero creo que es tan importante ese camino de acompañamiento familiar aunque sea en el proceso de irse alejando en las bancas, ¿no? Porque al final de cuentas, ese lazo que tú mencionabas es el que aunque sea un hilito, pero ahí Ujú. permanece porque está el testimonio del papá, de la mamá o de la familia. Y ya como ateo, yo te preguntaría, ¿a dónde te llevó el ateísmo? Sí, el ateísmo mío, dijiste una frase, existencial. Hay un ateísmo muy racional, filosófico, y un ateísmo más existencial. El mío era existencial, 100%. Era poco de razón, aunque sí me gustaba mucho la ciencia, la verdad, el estudio. Yo quería ser físico matemático, ese era mi sueño, pero realmente era más existencial porque era como dijiste tú, el sentido aparentemente de dónde te agarras. Y me llevó a agarrarme de ahí, a no soltarme, a leer. Después sí empecé a leer mucho más y empecé a atacar mucho más de frente a la iglesia y a Dios, a burlarme de la gente que creía en Dios, a pensar y decir, la gente que cree en Dios es irracional, no piensa. Dios es un cuento, un mito, una leyenda. Y hay mucha literatura en México anticatólica, la agarré todas, caricaturas, libros, todo lo que Wow. existía. Y me hice así un católico recalcitrante, así hasta la gente, yo decía, la gente que se ríe, incluso la gente que se ríe, no tiene razón, no piensa. La vida está así. Yo decía así, imagínate, yo decía, la gente que se ríe está muy atrasada, hay que estudiar y hay que trabajar. Y me llevó a estudiar y a trabajar. Pero eso te hace creer que tienes algo y no lo puedes soltar. Yo no lo olvido nunca porque si lo sueltas otra vez te quedas sin nada rápido, así en un día, 2 días. Entonces yo tenía que estar constantemente estudiando o constantemente trabajando. Yo trabajaba y me acuerdo, nunca se me olvida, 24 horas a veces, ya me tenían que decir en el trabajo, ya vete, te estamos pagando el doble, ahora el triple, ya te pasaste de 24 horas, ya vete a descansar. En Año Nuevo, nunca lo voy a olvidar, en Año Nuevo, hasta los ateos celebran, yo no, yo el 12 de Wow. diciembre a las 1:12, y recuerdo muy bien, a las 12 de la noche, pasan unos segundos, yo trabajé en una compañía muy grande donde hacían las lavadoras. Pasa un segundo, por todos lados afuera se oye ruido, campanas, cohetes, celebración, y Martín estaba el único solo en la empresa trabajando, el único. Ni era trabajo de lo mío, que era electricista. Yo decía, denme lo que sea, hasta limpiar una máquina, pero quiero hacer algo. Obvio, si te quedas sin hacer nada, te quedas sin nada. No, y esto que decías se me hace tan importante. ¿Qué dolor sentías adentro de ti que te llevó a ponerte esta máscara? Sí.
Porque el punto de las diferentes cosas que buscamos como adicciones tiene que ver con el dolor que hay Sí, adentro de nosotros. sí. Tiene que ver con la tristeza o la soledad y con todos estos pensamientos que no queremos enfrentar, que queremos cubrir y que al final de cuentas, pues creo que te llevaron después en ese mismo camino de búsqueda, ¿no? Porque Sí, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es buscar respuestas exactamente. que le dan sentido. Y después de ese camino de trabajador frenético y ateo recalcitrante, ¿cuál fue el siguiente paso, Ahí es cuando Martín? precisamente dijiste el enlace. En realidad, en el fondo, el problema no es el alcohol, ni las drogas, ni la pornografía, ni el trabajo. En el fondo es que estás buscando algo y cuando ya lo Ujú, encuentras sigues buscando porque no te llena en realidad. Hace unos minutos estaba viendo de alguien que envió y era el testimonio del artista Daddy Yankee, que ya había encontrado a Dios. Entonces yo le decía, es que es normal, está en un camino de un proceso ahorita que es protestante, ojalá, y le decía, siga avanzando para que termine siendo católico. Pero ¿por qué le pasó a él? Porque no te llena nada. Aunque lo tengas, llega el momento que descubres que tiene que haber algo más. Y ahí fue cuando, ujú. estando en esa búsqueda, aparecieron los testigos de Jehová. No, y fíjate, es una que son capas de la búsqueda de la verdad, porque Ajá, estamos buscando la verdad, sí. porque estamos buscando el sentido, estamos buscando la verdad y estamos buscando lo que tenga ese valor, esa importancia en la vida. Y creo que pues el camino es que nos vamos agarrando de lo primero que aparece, ¿no? Y de ahí, ¿cómo llegaron los testigos de Jehová? Bueno, me imagino llegaron tocando a la puerta, te fueron a Exactamente. tocar la puerta, ¿no? Y usaste la palabra exacta. Lo primero, en realidad, lo primero que llega, te agarras de ahí. Yo creo, estoy Ujú. casi seguro que si hubieran llegado a la casa, en vez de los testigos de Jehová, los mormones, o los pentecostales, o los sabatistas, o hasta los musulmanes, yo creo que es muy probable que sí, hubiera ido a otro, porque estás en esa búsqueda donde eres la esponja que sigue estando con ganas de absorber agua y ya te diste cuenta en el fondo que ni el trabajo, ni el estudio, ni el sexo, ni el alcohol, ni nada. Entonces, ¿qué se aparece primero en el desierto? Si estás en el desierto y te estás muriendo de sed y ves algo que se vea como líquido, no vas a preguntar qué es, será bueno, no será, lo que agarre, esté sucio, esté limpio, esté en medias. Tú agarras lo primero y agarré a los testigos de Jehová porque llegaron a mi casa. Esa fue una parte importante. Mm, Llegaron. Y la otra importante, ahora sí, específico, es que los testigos de Jehová siempre han acostumbrado en sus revistas y libros tratarle de dar un sentido científico. Siempre meten ujú. frases de un científico famoso sobre algún aspecto y eso me hizo clic a mí como que aparentemente decir algo que tenía que estar bien con la ciencia. Y yo dije, voy a Wow. empezar a estudiar. Y empecé todos los domingos a las 11 de la mañana a recibirlos. Y otra cosa importante era, siempre sin excepción, era libros de ellos y la Biblia de ellos. Siempre, nunca se lee la Biblia sola, nunca. Siempre va a ser el estudio, era libros, atalaya, revistas y en la otra mano la Biblia de ellos. Y ahí, ¿cómo te fuiste adentrando? ¿Cómo fuiste entrando en ese mundo de los testigos de Jehová? ¿Hacia dónde te llevó? ¿Y qué fue la siguiente respuesta que fuiste encontrando para tu vida? Sí, con los testigos de Jehová el proceso fue mucho menos que el ateísmo, fue menos tiempo, Mm, pero como una esponja que está queriendo absorber lo mm, que caiga, yo para mí un mes yo digo que de testigo de Jehová se multiplica por un año para una persona wow. normal. 2 meses, tres, cuatro, porque yo devoraba. Recordemos que me gustaba leer, estudiar, entonces devoraba libros, revistas, la Biblia. Fue un proceso rapidísimo de meses, menos de un año, un poquito un año tal vez, donde me la pasé devorando todo. Salía yo a las 12:55 de la madrugada, era casi la 1 de la mañana del trabajo. Tenía que caminar 10 a 15 minutos y llegaba libros de los testigos de Jehová, revistas de ellos, en el día, cualquier momento. Entonces, rápido, vuelvo a la fe en unos meses, empiezo a creer en Dios, aparece Dios en mi vida y aparece esa esperanza de que hay algo mejor y empiezo a tratar de hablar con Dios realmente. Porque si le decía yo, Mm, si existes, demuéstramelo, si existes, demuéstramelo. Y lo retaba en realidad. Y sí, se apareció y me lo demostró. Empiezo a orar al estilo de los testigos de Jehová, que es muy limitado.
empiezo a enamorarme de ser testigo de Jehová, porque yo ya soñaba y nunca lo hice, pero soñaba literalmente en andar por las calles y las casas con maletín y corbata tocando puertas. Eso no lo Bueno, pido. creo que ahí abajo estaba esa vocación que tienes hoy después de treinta y Sí, tantos sí, años, ¿no? Pero al sí. final de cuentas ese sueño se hizo realidad, pero con una verdad más profunda. Y creo Plena, que, completa. creo que esto es algo que es importante pensar como padres. Y digo porque pues, los que nos escuchan, muchos son padres, son abuelos o aún son jóvenes que nos están escuchando. Esto es un proceso de búsqueda de la verdad y cada quien va pelando la cebolla de acuerdo a la realidad que va enfrentando. Sí. Pero ahí, ¿cómo iba influyendo tu papá, tu mamá, tu familia, tu entorno en este camino? ¿Cómo Ay, fueron tomando tus cambios de ateo, tu sí. cambio a los testigos de Jehová? ¿Cómo te fueron acompañando? Ahí fue bien clásico, tal como la mayoría de las familias de hoy en día, y es uno de los grandes problemas. ¿Qué hace la familia Ujú. hoy en día cuando, si no está firme en la fe y el hijo se está haciendo de una iglesia diferente? Ellos lo que ven es, está cambiando, le está ayudando, no hay problema, que siga adelante. No dijeron nada, en realidad, nada. Como un papá que hoy dice, bueno, lo bueno es que mi hijo ya no toma, o ya no se droga, o ya no es alcohólico, o ya no. Ellos lo vieron normal, nunca me cuestionaron nada, ni me felicitaban tampoco, simplemente veían que no había ningún problema. Para ellos era algo bueno porque estaban viendo algo de cambio en mi vida. Por supuesto, empecé a cambiar en la vida, mi conversión, y no dijeron nada. Exactamente igual hoy en día que muchas familias dicen, no importa, da lo mismo, es el mismo Dios, no hay ninguna diferencia. No lo percibieron porque su fe no era tan fuerte, no era tan firme. Y entonces por eso fue que simplemente me dejaron seguir por ese camino. No, y por otro lado, yo creo que también es importante entender el proceso. A mí me gusta mucho usar esta frase, Ujú. todo es un proceso y que son pequeños pasitos, pero creo que pues fue lo necesario para que llegaras a ser lo que hoy eres. Así Pero a es. veces cuando no hemos llegado a una siguiente etapa, lo que sucede es que todavía estamos en el proceso, todavía necesitamos aprender, todavía necesitamos descubrir, todavía necesitamos encontrar respuestas y creo que, pues bueno, ahí yo preguntaría el siguiente paso, después de llenarte, de devorar toda esta información de los testigos de Jehová, ¿cómo es que llegas a encontrar una verdad más profunda? Sí, entonces yo estaba en ese proceso exactamente cuando se aparece un amigo, yo tenía en ese tiempo 21 años, 22, y se aparece un amigo de la escuela, de donde la primera vez que lo estudié, Héctor. Y ese amigo era tremendo, buenísimo. Imagínate, es hace 37 años, pero leían la Biblia en donde él estaba, predicaban en los camiones, rezaban el rosario en la universidad. La mayoría eran de la escuela, de la universidad, se llamaba Misión Católica Universitaria, MCU. Y Uy, bueno, yo soy parte también de la comunidad donde nació el MCU. Ahí pues, conozco a pues mucha mira, de esa gente. comunidad era mi Ujú. amigo Gesed y Así es, sí, de la sí. palabra de Dios. Mi amigo era de esa comunidad, exactamente. Mira nada Y, más. y el testimonio es tremendo. Si ya los conoces, el que no los conoce, se le va a hacer casi imposible entenderlo porque son muy fuertes en su vida espiritual, en su testimonio. Entonces te empieza a dar una envoltura cristiana rapidísimo. Me habla de Dios, Dios te ama, Martín. Fue a mi casa, fue a mi casa, no fui a un lugar. Guau. Ajá, eso es importantísimo. Él fue a mi casa y entonces me empieza a hablar de Dios, pero de un Dios vivo, no solamente de un Dios que sabe, no, él vivía con Dios, de un Dios que él tiene esa relación y que es a través de la Iglesia Católica y me escucha y se da cuenta seguramente que yo tengo ideas muy raras, contrarias a la fe y me empieza a decir, no, déjame, si quieres te explico con la Biblia y cargaba la Biblia siempre y me dice, Guau. vente conmigo y vamos a comer y llevaba la Biblia y vamos a ir a jugar deporte y hablaban y hacían oración antes de jugar deporte. Es un choque para mí porque conoce de la Biblia, da el testimonio y el remate. Cuando ve las dudas, me dice, te voy a recomendar un libro y no sé si me lo regaló o lo compré. Se llama Diálogo con los Protestantes, del padre Mira, McKenzie. sí, sí. Y Sí, entonces sí. empiezo a descubrir lo contrario a lo que me decían los testigos de Jehová. El testigo de Jehová me decía, yo estaba convencido,
Dios es solamente el Padre, el Hijo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, las imágenes son ídolos, no hay que bautizar a los niños. Yo ya rápido había absorbido esas ideas, pero si me gustaba estudiar, y lo sigo haciendo, ahora fue el cambio. Todas las noches tomaba el libro del diálogo con los protestantes y la revista de los testigos de Jehová. Yo dije, pues voy a comparar los dos, y empecé a comparar. Ellos decían, Dios prohíbe las imágenes, y acá encuentro en Éxodo 25:18, y Dios mandó hacer 2 querubines de oro. En Números 21:8, harás una serpiente de bronce. En 1 Samuel 6, la procesión con imágenes. Josué 7:6, se arrodillan delante de las imágenes. Entonces viene el choque racional. Ahora sí, para mí, ¿qué está pasando? Alto, porque acá me dan estudio y no me dijeron esto. ¿Por qué me leyeron Éxodo 24, Deuteronomio? ¿Por qué me dicen el Salmo 115, pero no me dan estas citas bíblicas? Y empiezan a darme golpes así. No, y creo que esto que dices es clave primero, porque la mayoría de estas iglesias, algunas que son cristianas, otras pseudo cristianas, pero aún así toman la Biblia de una manera literal Sí. y sacan el texto del contexto. Y por eso es tan importante para poder ir avanzando en la búsqueda de la verdad, el poder ampliar el horizonte y el poder ir encontrando esas respuestas dependiendo de esa necesidad que tienes. En tu caso, tú ya habías pasado del ateísmo a creer en Dios y estabas de una iglesia de los testigos de Jehová a ir avanzando en este camino de estudio de la Biblia y de conocimiento y entonces desde la Biblia fue que encontraste esas respuestas que fueron ayudándote en este proceso de cambio. Y de ahí, ¿qué fue lo que te llevó a dar el siguiente paso? Sí, como ya encontré muchas respuestas, las imágenes en la Biblia, el bautismo de los niños en la Biblia, el Papa en la Biblia, prácticamente todo lo que me decían los testigos de Jehová, de las bases ya lo había encontrado. Pero juntamos mucho eso con lo que les decía el testimonio de ellos, porque el testigo de Jehová va a enfatizar, ellos sí predican, los católicos no. Pues no era cierto, porque mi amigo predicaban ellos en los autobuses, en la universidad y en todos lados y había ido a mi casa. Si me dicen los católicos no van a casa, pues mi amigo sí vino a casa. Los católicos no conocen de Biblia. Mi amigo sí conocía de la Biblia y ese grupo de jóvenes conocían de la Biblia. De hecho, estudiaban con uno que me acuerdo, me mencionaba, que era un doctor en Sagradas Escrituras en la reunión de MSU. El otro día se iban a estudiar con él. Sabía bien de la palabra de Dios. Y entonces ya es el testimonio. Se juntan las dos cosas. La doctrina verdadera, el evangelio verdadero, con un testimonio fuerte, pero muy fuerte. Entonces yo veo y les digo, no, espérame Martín, espérate Martín. Ya no solo es que es la verdad que estás descubriendo, es que estás conociendo a gente que da un testimonio de esa verdad. No son gente que sabe solamente de Dios. De hecho, me invita a las reuniones de jóvenes. No olvido nunca que un día me dice, vamos a un baile. Y yo le digo a mi amigo católico de MSU, no me gustan los bailes, no, yo no. Me insiste, voy. Y entonces en el baile, antes de bailar, se ponen a orar. Se toman de las manos, empiezan a orar en voz alta, gracias Señor. Yo dije, qué raros católicos son estos. El baile donde se ponen a orar antes de bailar. Yo dije, bueno, está bien. Y en el baile no hay cerveza, no hay vino, agua de limón, limonada. Yo dije, aquí, ¿dónde voy a estar? Y entonces a uno cuenta las canciones. ¿Por qué no se oían canciones que normalmente se oyen en todos lados? Es que hay alguien que discierne y no todas las canciones se pasan. Hay canciones que son un poquito más groseras, vulgares, esas las quitamos, no. O sea, les daban un sentido hasta eso de cristiano. Y terminan con otra oración. Yo dije, no, esto yo no sé dónde vine, si serán católicos o no. Y me doy cuenta que eran súper católicos. Yo, de hecho, en ese tiempo pensé, los jóvenes católicos realmente son muy buenos en la fe. Con el tiempo me di cuenta que eran los únicos en todo Monterrey, que eran todos los jóvenes católicos así. Pero eso te va a llegar así, no solo a la razón, te mueve rápido a decir, ok, Señor, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces ya no puedes avanzar. Si estás en búsqueda realmente de Dios, si quieres la verdad completa, si quieres de verdad seguir a Dios, tiene que haber un momento donde dices, ok, ¿estoy bien o no estoy bien? Y yo dije, no, ya no puedo seguir aquí. Yo quiero la verdad completa, no la verdad a medias. Los testigos de Jehová y otras iglesias son como un trampolín. Para el que busca la verdad y la encuentra, salta a la verdad completa. Y decidí saltar y les dije yo salto, ya. Adiós, hermanos testigos de Jehová. No, ¿cómo? ¿Por qué? Discúlpenme.
déjenme hacer una pausa. Yo quiero conocer qué es la Iglesia Católica. La estoy empezando a conocer, después voy a ver si regreso. Por supuesto, nunca Sí. regresé. Y fue cuando Oye, entonces voy a la fe. no, y yo quisiera avanzar, ¿por qué? Porque en otro momento que estábamos platicando tú y yo me decías, hay cosas que han pasado y pensaba, voy a regresar y no regresé. ¿Por qué? Porque encontré otra respuesta y encontré otro llamado. ¿Y qué fue ya el siguiente paso que diste, ya que decidiste entrar a conocer profundamente la fe católica? ¿Qué fue lo que te llevó a entrar en este camino de misionero? Sí, San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como estaba bien hueco de Dios y me había llenado de Dios, por ahí yo quería ahora llenarme mucho más de Dios. Y dije, ya no me conformo con la misa, el grupo, un ministerio, yo quiero mucho más, mucho más. Y al año entonces de ser católico, yo dije, no, quiero más. Pero no quería entrar a un seminario. Yo dije, no creo que sea mi vocación. Y casualmente encuentro un librito donde al final dice, quiere ser misionero por un año, Apóstoles de la Palabra, el padre Amatuli. Eso es lo que yo quiero, un año a tiempo completo, todo, día, tarde, noche, orar la palabra, conocer más. Me anoté y me inscribí por un año. Después de un año, ¿quieres más? Sí, otro año. Después yo dije, quiero ser ahora, yo creí que mi llamado era al sacerdocio, quería más todavía. Entré al seminario, 2 años y medio. Me faltaba un año y medio para terminar, porque era de vocaciones adultas, y hice una pausa y le dije a mi director espiritual, quiero discernir, porque no estoy seguro. Y entonces él me dice, te vas a regresar en una semana. Ya no regresé, porque seguí de misionero. Yo me salí de ahí, pero seguí de misionero. Y fui feliz en el seminario, 100% feliz, pero yo quería responder al llamado de Dios. Salgo en la misión y un poquito después, ya en la misión, me invitan a una casa y me dice un amigo, ven conmigo, porque la señora pregunta mucho, la hija de la legionaria de María. Voy y entonces le digo, dile que prepare una comida para que no se vea tan de frente como confrontativo. Y se aparece la hija de la señora. Y yo le dije que prepara algo ligero, puede ser pato, pavo, algo ligerito, así sencillo, Algo ligerito, sencillito, sí. así, muy sencillo. Y se apareció la hija y dice, ¿dónde está en la Biblia eso de confesarse con un hombre pecador? Directo. Ella estaba yendo a los apostólicos de la fe en Cristo Jesús. Y le di una Wow. respuesta. Siguiente semana vuelvo, le doy otra respuesta. Tercera semana vuelvo, le doy otra respuesta. Al año y medio nos casamos y se aclararon todas. Y entonces dije, eso es lo que Dios quiere, que sea misionero y casado. Y seguí. Y entonces fue bien Oye, rápido toda mi respuesta y el proceso es, Dios quiere más, vamos a darle todo lo que Él quiere. mira, no, y creo que esto que dijiste también fue ese proceso, ¿no? Tu esposa también fue encontrando las respuestas. Sí. Tu esposa también fue encontrando aquello que estaba buscando. ¿Por qué? Porque en esa etapa, en la adolescencia, en la juventud, estamos en esa búsqueda que hay el profundo anhelo de tu corazón. Y qué hermoso que los dos pudieron ir descubriendo ese llamado de Dios. Y también, ¿por qué? Porque el que está casado no está casado nada más por casualidad, Ujú. donde descubrimos que está esa presencia de Dios en el llamado, y tú lo decías de una manera bien concreta, ¿no? Estoy llamado a ser misionero y estoy llamado a ser casado. Y yo levanto el dedo, yo también aquí estamos igual, Ujú. igual, gracias a Dios, acabamos de cumplir 20 años de casados con mi esposa Elsie, y también pues tenemos más de 35 años de misionero, y creo que eh, ese es un caminar que a veces se nos hace tan difícil entender. ¿Por qué? Primera, porque hoy más que nunca es difícil en el mundo actual pensar que tenemos una vocación. Ujú. Y lo digo no solamente para los que tenemos la vocación para casarnos, tenemos una vocación al sacerdocio, una vocación a la vida consagrada, una vocación al matrimonio, aún una vocación a la soltería. Y es Ujú. descubrir el llamado de Dios, y creo que en lo que nos vas narrando, en tu corazón estaba ese deseo ardiente de seguir el llamado, porque al final de cuentas es lo que te va a hacer más pleno, es lo que te va a llevar en el camino de la vida, encontrándole el sentido. ¿Para qué veniste a este mundo? Es una de las respuestas Sí. existenciales más claves, y a veces en medio del camino se nos olvida, ¿no? Y digo,
antes de casarte. Ya después de casado también. Hay tantas cosas que te distraen, pero necesitas reenfocarte y volver en el camino y reencontrar ese llamado que había en tu corazón y que fue el que te llevó a ti a darle todas esas respuestas a tu esposa y al final pues le dijiste la última respuesta, sí, Sí, también sí, sí. sí me caso. Sí, y sí, porque fue bien extraño, porque ya andando con ella, yo quería tener certeza que Dios quería eso. Y yo le decía a ella, siendo novios, estoy orando, estoy discerniendo a ver si regreso al seminario o sigo contigo. Y ella me decía, pero ya tenemos meses de novios. Le digo, no importa, yo quiero, ella me recuerda y me dice, tú todavía me decías meses después, voy a ver qué quiere Dios de mi vida. Y bueno, hasta que un día Dios me dijo, ok, ahora sí, quiero que te cases y quiero que seas misionero. Y lo más feliz que te hace en la vida después de aceptar a Jesús es que en el caminar a Jesús tu llamado, y mi llamado, si lo descubres y digo, soy misionero, soy casado, soy papá, soy lo que yo soy lo que soy. Y si ya sabes lo que eres, simplemente vívelo hasta la muerte, porque ya lo tienes en plenitud, lo vas a estar simplemente tratando de desarrollar hasta que te mueras. Ya sabes quién Y, eres y para qué estás aquí. no, y esto creo que es importantísimo. Pensándolo de, por cualquier persona que nos esté viendo, si ¿Sí? nos ve un joven, si nos ve un papá, si nos ve un abuelo, el hacernos conscientes de este proceso y de este llamado y también de esta búsqueda profunda que hay en el corazón. ¿Por qué? Ujú. Porque en el corazón del hombre está el anhelo de Dios, en el corazón del hombre está el anhelo de una misión Ujú. y de una vocación. En el corazón del hombre está el sentido de la vida. Y cuando vas encontrando esas respuestas, pues tu vida va cambiando y vas a partir de donde estás. Quizá vienes con muchas dificultades o con muchas situaciones, pero en el camino vas viviendo ese proceso de transformación. ¿Y qué fue cambiando en tu vida al tomar esa decisión de casarte y de ser misionero? ¿Cuál fue la siguiente etapa que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy? Sí, cuando entonces Dios nos da ese llamado, empiezo a desarrollar más el apostolado, más la misión. Y mi esposa en su familia siempre ha habido negocios, tiendas, etcétera. Y empezamos a trabajar y a servir en la misión, pero con los libros. Y después, entonces, con los años, se va juntando al escribir libros. Como te vas llenando tanto, yo digo, tanto de Dios, que no puedes guardarlo, tienes que sacarlo, o lo hables o lo escribes. Y en mi caso fue de los dos y empecé a escribir libros y a escribir libros y a escribir libros. Y gracias a Dios, mi esposa estaba ahí en todo lo demás, la otra parte que hacía falta para eso y pudimos hacerlo. Gracias a Dios ya son 23 libros, 12 o 15 yo solo como autor y otros como coautor. Y apareció esa parte del proyectar la fe junto con mi esposa en el ministerio. Ella se encarga todo actualmente, de hecho, todo lo que es la editorial, la organización, la contabilidad. Entonces siempre estamos juntos en una cosa y en otra. La formación igual, formar centros de formación. Y estaba otra vez ella ahí. Creamos una escuela diocesana de teología de 7 años, el programa de estudios en Ciudad Juárez, Wow. porque eso fue una bendición enorme. Casi no existe estudios de laicos, para laicos, que te digan 7 años. No existe, prácticamente son 3 años, 4, 5 si acaso. Pero ¿quién va a decir 7 años todos los sábados? Mi sacerdote que me apoyaba dijo, ¿quién va a ir, Martín? Yo le dije, padre, usted nada más diga que sí, la bendición y con eso. ¿Seguro? Sí. Y sí, ya pasaron 33 años que se fundó, 32 años. Yo lo dejé hace muchos años, creció enorme, éramos 400, 500, 700 y ahora son más todavía porque se hicieron extensiones. Entonces todo eso con el matrimonio juntos lo vamos haciendo en realidad. Por eso, Y, incluso y- antes que se me olvide, perdón, ujú. desde hace un año estoy haciendo un cambio y le digo, yo creo que eso de hacer libros no lo puse bien, le digo, porque yo años lo dejé Martín Zavala y ahora ya no, le pongo Martín Zavala y Silvia Zavala, porque aunque ella no lo escriba, lo hacemos en el fondo todo, juntos realmente. Y ahora siempre lo estoy poniendo, corrigiendo eso. No, no, y qué bueno, porque al final de cuentas es en esa relación donde se va nutriendo la transformación de tu persona, ¿no? Así Y es. creo que es real, ¿no? Yo lo puedo decir, pues, nosotros, él y yo hacemos el programa juntos Ujú. y en muchos momentos estamos juntos en el programa, a veces estoy yo solo, a veces está ella sola, pero ese trabajar todo el tiempo en la mejora continua de ser
de ayudar al otro a aprender, a crecer y de recibir y de escuchar y de estar en esa. Es como una historia que escuché hace muchos años de las papas hervidas, ¿no? Que pues no es lo mismo tener unas papas y ponerlas todas en una olla, no es lo mismo ponerlas a hervir porque primero pues estaban duras, luego ya se van poniendo suavecitas y el último proceso pues es el que a veces puede ser más doloroso, pero que es el que nos lleva a formar lo que estamos llamados a hacer, el camino de la unidad, empezando en el matrimonio, pero también en ese proceso de relaciones que van sanando, de relaciones que van transformándose, que van aprendiendo y que pues creo que esto que nos dices se me hace espectacular porque es posible, ¿no? Sí. No es sencillo, cada quien estará en una etapa de la vida diferente, pero pues si tú lo has visto y lo has aprendido y lo has logrado, muchos tendrán esa oportunidad en la historia que tengan, en la vocación que Exactamente. tengan, en el camino que tengan. Qué maravilloso, Martín. Y al final, también yo quisiera hacer otra adición sobre lo que estabas mencionando. Sí. El aprendizaje es para toda la vida. Quien piensa que ya hizo la primaria, ya hizo la secundaria, ya hizo esto o aquello, y no sigue aprendiendo, pues no se sigue transformando. Y por eso el que haya estos niveles y que permitas que muchos estudien teología o según el área de la ciencia que necesitan, de la fe que necesitan, de la vida o de la familia, el proceso de formación es importantísimo para poder sostenerte. Eso creo que es algo que también te ha llevado a ti a permanecer tantos años, ¿no? Así es, sin duda. De hecho, en uno de los libros que escribí, Cómo ser un cristiano con coraje o formación de servidores, un capítulo así se llama, es o te formas o te deformas. Fácil, muy sencillo. Si no te sigues formando, te vas a deformar. Tenemos que entender un día que la formación nunca se va a acabar, nunca. El día que dejas de crecer, en ese día empiezas a estacionarte, después el agua estacionada no huele bien, huele mal, y después te vas a desanimar y te vas a salir. Entonces, no, hay que seguir formándonos para seguir creciendo. No, y pensaba, bueno, no terminé la historia de las papas porque al final es el puré, ¿no? La Sí, mezcla del puré exactamente. y ahí sí duele, ¿no? Porque pues vas Sí, perdiendo la forma y te sí, vas transformando y formándote en algo nuevo, pero por cierto, esperemos que esté muy sabroso, que sí, bien sazonado, y así es la vida, ¿no? sí, Vas transformándote en la mejor versión de ti mismo y en la mejor persona posible. Y también tienes razón, y yo lo imaginaba esta idea como que la vida es como si camináramos subiendo unas escaleras eléctricas, pero en sentido contrario. En ujú, el momento en el que dejas de caminar más rápido, en el que te dejas de formar, que dejas de ejercitarte, que dejas de leer, y no lo digo nada más en el camino de la vida, no. ujú, Quien en todo. deja de leer, pues su memoria se va deteriorando. Quien deja de soñar, su vida se va haciendo más pequeña. Quien Sí, deja de enfrentar los retos de la vida, pues se va encerrando. Y creo que este impulso que te llevó al principio a trabajar tanto, pues te ha llevado a lo largo de los años a formar una familia, a formar tantos libros, a formar a mucha gente con ese impulso para llegar a tantos. Y yo quisiera pues ir cerrando, Martín, porque me encanta toda esta historia que nos cuentas, porque pues como decía una historia también, lo mejor está por delante. Todavía sí, falta, todavía que falta, hay sí, que seguir en el camino así es. hasta, ahora sí, hasta el último momento. Dios tiene cosas buenas y cada etapa de la vida tiene sus retos, sus oportunidades, pero sobre todo la esperanza de la vida eterna y aquí en la tierra enfrentar la vida con esa alegría, con esa pasión, como lo hiciste desde el primer momento que empezaste a hablar, con esa fuerza, con esas ganas, y creo que pues ahí está el reto para todos los que nos escuchan.
¿quisieras decir algo para cerrar y también darnos de nuevo los datos para que conozcan la labor que tú estás haciendo, Martín? Sí, gracias, hermano. Sí, primero que sigan avanzando, recuérdenlo. Un consejo de un cristiano a otro cristiano es avance, 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 luche. Como dijiste, hay retos, hay desafíos, pero avanza, avanza. Hay una frase que también aprendí de un hermano, es, somos católicos, sí, pero la clave es ser más católicos. Si te quedas como católico y no luchas por ser más católico, un día te vas a detener. Si eres más católico, nunca te detienes. Eso te va a ayudar a fortalecerte en muchas áreas. Si quiere alguien formarse en la apologética, le recomiendo algo especial. La Escuela de Apologética Online DASAM, que es para todo el mundo, por internet, en el celular, en el mismo sitio. Defiendetufe.com, está certificada por obispos. Hay 10 niveles para que puedan avanzar sin detenerse en cómo dar razones de su fe. O igual, si quiere materiales de defensa de la fe, el libro principal es Respuestas Católicas Inmediatas. Así que fórmese, aprovéchelo y también que oren por nosotros, por mi familia, por todos. Mi esposa está enferma, de hecho ahorita tiene cáncer por segunda vez. Y estamos invitando a mucha gente que ore, por favor, para que ella pueda superarlo. Es otra lucha fuerte ahorita para que Dios nos sostenga, Dios haga su obra y siempre ponernos en las manos de Dios. Pero oren también por ella, Silvia Zavala, por favor. Cuenta con nuestras oraciones, Martín, y pues con nuestro corazón ahí en ese acompañamiento de la vida, porque sabemos cuando somos creyentes que no estamos solos. Tenemos a Dios, pero también tenemos una familia y tenemos una comunidad. Y ahí en ese caminar vamos sosteniéndonos para llegar a la meta y para poder ir avanzando en el día a día, ese día maravilloso que hoy puede ser ese gran día en donde alguien haya encontrado alguna respuesta ante esas preguntas que está viviendo en su existencia, o también alguien que puede decir, bueno, pues yo estoy ahí en el mismo camino que Martín, aprendiendo, saliendo adelante y llevando adelante la misión que tengo. Pero pues al final de cuentas creo que hay esa gran oportunidad de enfrentar la vida, de sacar lo mejor de ella y descubrir Dios va contigo, tienes una familia, tienes una comunidad, tienes una vocación, tienes una misión, estás aquí para algo importante. Un abrazo, Martín. Igualmente, hermano. Esperamos seguir compartiendo juntos y pues nos despedimos. Van a aparecer todos los datos de Martín en medio del programa y también en la descripción de este video para aquellos que quieran más información sobre su escuela de apologética y sobre todo lo que está haciendo Martín. Vamos a ponerlo aquí, Martín Zavala, misionero laico, casado y ahora sí, echando fuego y con mucha fuerza y con mucha energía adelante. Bendiciones, Martín, y nos despedimos. Muchas gracias. Como siempre en el programa, pues te recuerdo, así como estás en este momento, hoy es tu gran día.